lugar tiene más historias que mi tía en la mesa. Antes era un pueblo riquísimo gracias a sus minas de oro y plata, pero luego quedó tan abandonado que parecía película de vaqueros o de fantasmas. Aún así, su encanto sigue intacto. Spoiler, no me defraudó ni tantito. Y yo vine con la misión de descubrir por qué todos dicen que este es el mejor lugar para conocer minas. Bienvenidos a nuestro próximo pueblo mágico. Esto es Mineral de Pozos. Este pueblo mágico también es considerado el pueblo fantasma. Y sí, hablamos de Mineral de Pozos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué fantasma? Bueno, pues este pueblo fue abandonado 2 veces desde su fundación. Anteriormente fue una tribu de chichimecas, pero los españoles vinieron aquí a proteger las minas de Zacatecas, sin saber que en este suelo también había oro y plata. Cuando estaba Porfirio Díaz en el poder, este pueblo mágico se convirtió en un lugar súper importante, ya que aquí sí llegaba el ferrocarril, telégrafo y teléfono. Desde el 2012 pertenece al programa de los pueblos mágicos, es decir, hace 10 años. Mineral de Pozos tiene muchísimos templos, y este es uno, que se llama Templo de Nuestro Señor de los Trabajos. Prácticamente aquí venían los mineros para conseguir trabajo y también para que los cuidaran de todos los accidentes que había en las minas. Esta construcción está inconclusa, es decir, le falta una parte de este templo que nunca pudieron acabar. Y como pudieron ver, estaba cerrado, así que no la pudimos conocer de cerca. Pero si algo tiene Mineral de Pozos es que siempre hay algo nuevo por ver. Nos encontramos en la hacienda Santa Brígida. Esta es una de las haciendas más importantes en Mineral de Pozos y en su interior están los hornos jesuitas. Además de encontrar los hornos, podrás encontrar otras edificaciones muy típicas de la época. Si vas caminando por toda esta hacienda, podrás encontrar distintas ruinas. Santa Brígida tiene un secreto. Estos son los arcos del Sol y la Luna. Fueron construidos en 1595 por los jesuitas. Era el depurador de los gases tóxicos de la mina, pero este lugar también servía para airear el oro y la plata. Es un observatorio astronómico y astrológico en el cual también se pueden observar 2 fenómenos, tanto la luz solar como la luz lunar. Pero ten en cuenta que para llegar aquí es un largo trecho de camino de tierra y por persona cuesta 125. Pues vámonos a conocer las artesanías de este pueblo. En internet decía que la Casa del Venado Azul era una parada obligatoria. ¿Y quién somos nosotros para no visitarlo? Es un lugar donde encuentras máscaras antiguas hechas de madera, instrumentos musicales rarísimos, hasta joyería hecha con piedras y plumas. Todo es muy peculiar, así que te sientes como en el viejo oeste, pero de una forma un poco más fancy. ¿Listos para la aventura extrema? Aquí es donde las cosas se pusieron un poco intensas. Primero visitamos una mina nivel principiante. Solo te ponían un casco de seguridad y vámonos. Fácil, ¿no? Bueno, pues más o menos. Porque yo andaba en modo diva con zapatos nada prácticos, tropezándome cada 2 pasos. Y en este recorrido te enseñaban las vetas de los minerales. Ahí están las vetas, mire señora, afuera. Mineral de Pozos cuenta con más de 360 minas. Ahorita nos encontramos en una hacienda súper especial y de hecho es la más importante de todo Mineral, que se llama Los 5 Señores. Aquí tienen distintas minas de las cuales obtenían oro y plata. El 80% de estos minerales se iba al extranjero y el 20% se quedaba en México. Los mineros empezaban a trabajar a partir de los 12 años y morían aproximadamente entre los 45 y los 55 años, siendo los 55 la edad en donde ellos tenían una muy mala salud y morían. En las minas morían alrededor de 8 personas diariamente. 8, de verdad que eso era una locura. Esta hacienda cuenta con una tienda de raya, es decir, los trabajadores tenían que comprar su comida aquí y esto se lo debían a su patrón. Prácticamente era un círculo donde ellos no podían salirse de aquí y si en algún momento llegaban a morir, esa deuda se la pasaban a sus hijos. En esta hacienda también podrás entrar a una mina. Tiene un costo de 150 y además podrás recorrer todas estas instalaciones. La verdadera prueba de valor fue esta mina. Aquí te daban tu casco y una linterna. Amigos viajeros, si les dan una linterna, sospechen y corran, sin mirar atrás. Ah, no es cierto. Pero sepan que cuando les dan una linterna es que van a bajar mucho y no van a poder ver ni su sombra. La bajada fue toda una odisea. Obvio, no la grabé porque era grabar o vivir. Yo iba agarrada de una cuerda, medio acostada y rezando para no rodar, porque obviamente te llevabas a todo el grupo de por medio. Llegamos al fondo de la mina y el instructor nos empieza a contar un poco sobre los minerales. Muy interesante, pero yo solo estaba pensando, ¿cómo rayos vamos a subir? La subida fue como un rappel, pero sin cuerda de seguridad. Solo tú, la cuerda principal, tus manos, tu fuerza y tus pies. Claro, y las ganas de sobrevivir. Cuando salí, sentí que había ganado una medalla olímpica. Muy intenso. ¿Vale la pena? 100%. ¿Lo haría de nuevo? Tal vez después de un masaje y terapia.
Pero sí, consejo de amiga viajera intensa: lleva zapatos cómodos, porque si no, sufrirás como yo. Y así cerramos nuestra aventura por Mineral de Pozos, un lugar congelado en el tiempo pero lleno de experiencias inolvidables, buenas y malas. Si te gustó este video ya sabes qué hacer, dale like y compártelo con tus amigos viajeros. Nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.